de lleno del riñón, vamos a hacer algunas puntualizaciones. La primera de estas puntualizaciones es que este sería el primer órgano puramente extraperitoneal que abordamos. Aunque si nos ponemos estrictos, órganos como duodeno, páncreas, colon ascendente y colon descendente terminaron siendo, terminaron siendo extraperitoneales y específicamente retroperitoneales. Esos órganos no surgieron en el retroperitoneo, sino que por fenómenos de migración y de adherencias terminaron siendo retroperitoneales. En el caso específico del riñón, desde el comienzo de los tiempos, fue un órgano que se desarrolló y que terminó quedando en el retroperitoneo. Entonces, vamos a comenzar con esta región. En realidad es bastante pequeña comparada con otras estructuras y otros órganos. El riñón es un órgano par, ¿ok? Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Cabe aclarar en esta imagen que estamos viendo riñón derecho visto por delante y por detrás, ¿sale? En esta imagen solo estamos viendo riñón derecho. Para describir su forma, los libros traen que tiene forma de haba, de judía, de poroto, y yo diría, sabrá Dios qué es eso. En nuestro contexto, pues lo más fácil es decir que tiene forma de frijol. Es lo más familiar. Algunos libros manejan que tiene forma de oreja. Sin embargo, yo considero una mala práctica en anatomía utilizar como referencia de la forma a otra estructura anatómica. Es decir, si vamos a decir que el riñón tiene forma de oreja, sería igualmente válido decir que la oreja tiene forma de riñón. Al final entramos en una referencia circular. Entonces, para evitar eso, pues es preferible comparar las formas con estructuras que no sean parte de anatomía y preferentemente figuras geométricas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, en el riñón se puede distinguir entonces, y vamos a hablar de las partes y de la configuración externa, se puede distinguir una gran superficie anterior, la gran superficie anterior, y una superficie posterior. La superficie posterior es ligeramente más plana, mientras que la superficie anterior es ligeramente más convexa. Haciendo dos paréntesis, el próximo sábado vamos a hacer disección de hígado y de riñón. Las dos son disecciones muy cortas, entonces para que se optimice el tiempo, vamos a hacer las dos disecciones el próximo sábado. ¿Vamos a ir hasta acá? Preferentemente que el espécimen sea, si es riñón, que sea de, bueno, en ambos casos que sea de cerdo, ese es preferible. Pero yo les sugiero que cuando menos traten como grupo completo de conseguir un riñón de res, solo uno, para que vean la diferencia y platiquemos un poquito de la embriología del riñón, ¿ok? Yo preferiría que todo fuera riñón de cerdo, pero cuando menos uno sea de res. Y por cierto, traten de que sea lo más fresco posible porque eso se echa a perder muy rápido. No hubo pulmones que olieran feo, ¿no? Bueno, pero el corazón aguanta muchísimo, por ejemplo, hacían intemperies sin echarse a perder, pero el riñón y el hígado no, se echan a perder muy rápido. ¿Por qué salió a colación todo esto? Porque luego hacen disección y el riñón en su superficie anterior se quedó sobre el topper y entonces se hace plano, pero se hace plano porque se adoptó a la forma del topper. Entonces me dicen, doctor, pero este lado es más plano y este lado es más convexo. Bueno, quizás se deformó tu riñón por la forma en la que lo depositaron en el topper. ¿Vamos ya hasta acá? Bueno, ahora, además de las superficies, los riñones tienen bordes, tienen un gran borde lateral, el cual se debería de ver aquí. Se desactivó de nuevo. Bueno, el riñón tiene un borde lateral que es convexo y un borde medial que también es convexo, exceptuando la parte central. En esta parte central, aquí podemos ver con color morado, como señalé, un hueco. Eso se llama surco del seno renal, ¿sale? Digo, surco, borde del seno renal.
Entonces, con color rojo tenemos al borde lateral, con color verde tenemos al borde medial, ambos son convexos, excepto que el borde medial está interrumpido por el borde del seno renal. ¿Vamos bien hasta esta parte? Bueno, los extremos del riñón se llaman polos. Yo los marqué solo de este lado, pero sería polo tanto en este lado como en este lado, ¿ok? Pueden observar que la imagen per se tiene aquí unos números 1 y aquí abajo unos números 2. Justamente eso nos está señalando a los polos. El número 1 señala al polo superior, el número 2 señala al polo inferior del riñón. Y entre los dos polos tenemos al cuerpo renal. Vamos bien hasta acá. Bueno. Ok, miren, el riñón está contenido dentro de un espacio anatómico. Ese espacio anatómico está compuesto, ¿sale? Está compuesto de fascias y de grasa y se llama celda renal, ¿sale? Entonces, la celda renal contiene al riñón. La celda renal está compuesta de las fascias renales, aquí marcadas con rojo y con azul, y pueden ver que el riñón no tiene contacto directo con esas hojas, ¿ok? Digo, a lo mejor aquí como lo puse con líneas muy gruesas parece que sí se tocan, pero cuando lo vemos sin las líneas gruesotas, realmente el riñón no toca a las hojas de la celda renal, ¿sale? Entonces, entre el riñón y esas hojas hay grasa, y esa grasa se llama grasa perirenal, ¿sale? Bueno, entonces la celda renal está hecha de la fascia, ¿sale? La fascia renal, que son básicamente estas hojas. Básicamente esas hojas son la fascia renal. También se puede distinguir entre la hoja anterior, marcada con color rojo, la hoja azul, la hoja posterior, marcada con color azul. A la hoja anterior también le llaman fascia de Gerota y a la hoja de color azul también le llaman fascia de Zuckerkant. No me parece información que sean bebidas, entonces con que sepan que hay una celda renal formada por dos hojas, ya la hicimos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, primero que nada, el riñón está envuelto y esa envoltura se llama celda renal. Pero resulta miren, aquí podemos ver a la línea azul que contornea al riñón, pero el riñón per se está contorneado por esta línea de color. ¿Qué color es este? ¿Rojo? ¿Rosa? Como un rosa fuerte. Bueno, esta línea es otra estructura de tejido fibroso. Esta línea. Esto se llama cápsula renal, ¿sale? Cápsula renal. Entonces, la cápsula renal está directamente adherida al riñón, mientras que la celda lo contiene. Por hacer comparativas, el hígado tiene a la cápsula de Gleason y la cápsula de Gleason está pegadita al hígado. El vaso tiene su cápsula fibrosa y su cápsula fibrosa está pegadita al vaso. La cápsula renal está pegadita al riñón, ¿sale? Entonces, para diferenciar, bueno, la cápsula tiene que estar pegadita. Ahora sí, una vez comentadas las envolturas, que también aquí las podemos observar en la imagen de Netter,
también se observa, esto sería celda renal, esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta hoja sería celda renal. Y de todas maneras vemos cómo el riñón está contornada por otra hoja, que esta sí está inmediatamente adyacente a él. Esta sería cápsula renal, la que está pegadita a él, y la que está alejada sería parte de la celda renal. ¿Vamos bien? Bueno. En esta imagen podemos observar a los riñones, pero también podemos observar unas glándulas estrechamente asociadas con ellos. Ok. ¿Observan esas glándulas? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿saben cómo se llaman en español, por lo menos? ¿O cómo les dicen en español? Suprarrenales. Suprarrenales. Vean la que tienen ustedes a su derecha, ¿sale? Esta que está acá. ¿Sale? ¿Ya la observaron todos? ¿Ya la vieron todos? La verdad, ¿está arriba o está al lado? Está al lado, y si le quisiéramos decir en vez de suprarrenales, le quisiéramos decir glándulas juntorrenales, ¿cómo les llamarían? Ya les conté esta historia. Excelente, vamos. Ya vimos riñón. Bueno, vamos a hablar de la configuración interna del riñón. ¿Sale? Configuración interna del riñón. El riñón está dividido en dos grandes porciones. Una es la corteza, que sería esta parte señalada con color azul cielo. Todo esto, ay Dios mío, me norteo. Todo esto sería corteza renal, ¿ok? Todo eso es corteza renal. Entonces, la parte más periférica es la corteza renal. Y por otro lado, tenemos una parte... Y por otro lado tenemos una parte central, una parte que está en medio. Es más, vamos a decirle con cariño una parte que está en mediecito y se llama médula, ¿sale? Entonces todo lo que estoy marcando con esa especie de color púrpura, todo esto es médula renal. ¿Vamos bien hasta acá? Pues todo eso es médula renal. El riñón está dividido en su configuración interna en dos partes, corteza renal y médula renal. Se acabó. Ahora, la corteza renal tiene unas expansiones que quedan formando tabiques entre la médula renal. Estas expansiones se llaman columnas renales o columnas de Bertini. ¿Sale? Columnas renales o columnas de Bertini. Ahora, por otro lado, con color púrpura, estoy señalando una estructura que se llama pirámide renal. La neta, yo digo que cada quien agarra referencias de acuerdo con lo que tiene en su entorno. Entonces a mí me da la impresión de que la persona que puso a las pirámides renales pues vive en el desierto, sin montañas. Porque la neta yo les hubiera puesto los Popocatépetl renales. O sea, véanlo, es una chulada, vean, aquí está la cima nevada, aquí están sus laderas, aquí está la mujer dormida, ¿no? O sea, casi podemos distinguir todos los pedazos de una montaña. Independientemente del chiste, fíjense que a mí me gusta mucho esta clasificación porque me permite decir lo siguiente. Tiene esta montaña una cima nevada, aparte de las laderas. Y cuando lo digo todos me entienden. A que les dijera, la pirámide tiene una cima nevada. ¿Qué pirámide tiene una cima nevada, no? Y esta cima nevada tiene nombre y tiene importancia. Entonces, ¿cómo se llama esa cima nevada? Se llama
papila renal. Exactamente. ¿Están seguros de que no habíamos visto esto? ¿Ya habían visto con alguien más? Ah, bueno. O se llama papila renal. ¿No está anotado? Ah, está anotado ahí. Papila renal. Por aquí también debe de haber una parte donde lo señala. ¿Sale? Ay, bueno, no se anota, pero papila renal, o de ese lado también está papila renal. Miren, antes de explicar el último pedacito, el último componente de la configuración interna del riñón, les tengo que comentar algo. El riñón solo es corteza y médula, pero aquí vemos otras estructuras que no son corteza o médula. Oficialmente no son parte del riñón, son parte del sistema colector o sistema urinario, nada más. ¿Ok? Son componentes de ese sistema, pero no son parte del riñón. Ahora, desde el punto de vista de la patología, es imposible separar a estas estructuras del riñón, porque casi siempre que el riñón tiene una infección, estas estructuras tienen infección. Si el riñón está inflamado, estas estructuras están inflamadas. Entonces, se les estudia junto con el riñón, pero oficialmente esas estructuras son parte de la colección o recolección de orina, ¿sale? Son sistema conductor. Y esas estructuras están en un espacio hueco dentro del riñón. Todo esto que acabo de delimitar con color amarillo es un espacio hueco dentro del riñón que aloja esa parte del sistema colector urinario, y este espacio hueco se llama seno renal. ¿Sale? Aquí pueden ver la palabra seno renal. Todo este espacio es el seno renal. Aquí cambiamos la perspectiva. En la primera imagen estábamos viendo, aunque cortado, estábamos viendo el riñón así. Y para la siguiente imagen lo que hicimos fue observarlo así. Era el riñón derecho, entonces estamos observando su borde medial. Vamos bien hasta acá. Y estamos observando que además se retiraron todos los elementos del sistema colector urinario. Y nada más vemos el seno renal pelonchis. ¿Sale? Bueno. Gracias a esta perspectiva podemos captar que en la superficie de la papila que apunta hacia el seno renal tiene una apariencia cribiforme, ¿sale? Tiene una apariencia cribiforme, es decir, como en el etmoides, está múltiples veces perforado. Entonces aquí vemos cómo todas estas papilas se ven múltiples veces perforadas. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, a esa superficie de la papila que apunta hacia el seno renal se le llama área cribiforme. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno. Hay unas estructuras en el seno renal. ¿Acá? No. Las de rojo y azul. Por ejemplo, estas son arterias y venas. Pues son parte de la. Sí, son parte de la irrigación del riñón. Aquí están incompletas, las cortaron para poder ver bien, pero en la... Ahora vamos a ver. Bueno, lo que voy a mencionar a continuación oficialmente ya no es parte del riñón, es parte del sistema colector urinario. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llamaba el vaso en el que Jesús sirvió líquidos en la última cena? Cáliz. Bueno, pues se supone que las papilas renales no nada más desembocan al seno renal, sino que específicamente invocan una especie de tubo, un tubo hermético, que tiene forma de copón o de cáliz. ¿Sale? Entonces se llaman cálices menores. Estos que están marcados acá se llaman cálices menores. Vamos ya a este momento. Menor, que significa chiquito.
Entonces, si tenemos necesidad de decirle chiquito a algo, es porque seguramente hay algo grandote. ¿Ok? Cálices menores, ¿qué color es ese? Morado. Cálices menores de morado y cálices mayores de amarillo. Los cálices menores varían en número de 11 a 20. ¿Sale? Los cálices menores varían en número de 11 a 20 por riñón, pero los cálices mayores son muy constantes. ¿Cuántos hay? ¿1? 2, 3. Siempre hay 3. En ausencia de malformaciones, de variantes anatómicas, siempre hay solo 3. ¿Vamos en este momento? Bueno. ¿Saben qué significa la palabra pelvis? La palabra pelvis hace referencia a una figura geométrica que tiene forma de cono truncado. ¿Qué diablos quiere decir que algo tiene forma de cono truncado? Quiere decir que esa estructura es como un cono al que le cortaron la punta, al que le cortaron el pico. ¿Vamos bien hasta acá? No es el mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos una estructura con forma de cono truncado. Bueno, pelvis quiere decir estructura con forma de cono truncado. Pero, ¿qué pasa si volteamos ese cono truncado? ¿Qué figura geométrica es? Sí, creo que lo dijeron bien. ¿Un qué? Bueno, para ser exacto, es un caso. Ahorita que fueron a comprar Biblia, ¿dónde estaban preparando la Biblia? En un caso. Y si no, por donde venden las memelas, ven que preparan carnitas, tienen una cazuela enorme. ¿Sale? Bueno, un caso es una forma geométrica de un truncado. Vamos bien hasta acá, nomás que lo estamos viendo invertido. Bueno. Entonces, pelvis, indistintamente de si estamos hablando de la pelvis ósea o de otra pelvis, pelvis significa con forma de caso o con forma de cono truncado. Vamos bien hasta aquí. Y aquí viene la cuestión. Los cálices mayores desembocan en una estructura que tiene forma de cono truncado o de caso. Entonces se llama pelvis renal. ¿Saben? Ya le perdí el nombre. Aquí está, pelvis renal. ¿Sale? ¿Vamos en este momento? ¿Sí, señor? Ok. Entonces, este sistema colector urinario que anatómicamente queda dentro del seno renal. ¿Sale? Esto queda dentro del seno renal, no forma parte del riñón, no es parte del riñón per se. Pero bueno, al quedar dentro del seno renal, el cual está limitado por puro riñón, pues a veces por extensión se le considera parte del riñón, aunque oficialmente no lo es. Miren, esta tablita está diciendo puros nombres de arterias, ¿sale? Esta tablita nos está diciendo puros nombres de arterias. Aunque tiene colorcitos amarillos y grises y otros, son puros nombres de arterias. Entonces, en términos generales, las arterias ramas de la renal se pueden dividir en dos grandes grupos: arterias extrarrenales y arterias intrarrenales. Extrarrenales, intrarrenales. ¿Qué hay alrededor del riñón? ¿Qué hay alrededor del riñón o al lado? Las glándulas. La glándula. Tiene ramas suprarrenales. Después de que se formó la pelvis renal, ¿qué sigue? El uréter. Hay arterias pieloureterales. Pielo
es la raíz para referirse a la pelvis renal. ¿Sale? Hielo es la raíz para referirse a pelvis renal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Alrededor del riñón, ¿qué hay? Grasa, exactamente. Entonces tenemos una arteria que se llama perirrenal. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay arriba? Suprarrenal. ¿Qué hay abajo? Uréter y pelvis. ¿Qué hay alrededor? Grasa perirrenal. Entonces, arteria perirrenal, arterias suprarrenales inferiores, arteria pielo-ureteral. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, vamos a la imagen. Arteria suprarrenal inferior, arterias perirrenales, arterias de la pelvis renal y del uréter, ¿sale? Pielo-ureterales. Ok, vamos a hacer una pausa, no nos vamos a cambiar de salón, acá nos quedamos. Tardaré como 20 minutos más, pero voy a poner a checar y a ver lo que nos está diciendo.